En esta clase taller de matemática vamos a abordar de una manera muy intuitiva y muy natural el concepto de relaciones, para posteriormente en otro video con otra guía de aprendizaje iniciar con el concepto de funciones, que es fundamental en el área de matemática en el grado 9. Vamos a iniciar. Bueno, aquí ya nos encontramos entonces resolviendo la guía de aprendizaje, que tiene 3 preguntas. Para resolver esa guía entonces vimos o vamos a ver un video, ¿cierto?, que nos va a permitir posteriormente resolver esta pregunta. La primera dice: ¿qué función pueden cumplir los gráficos? La segunda ya dice: ¿qué es lo que satisface a los socios en el primer gráfico presentado? Y la tercera dice entonces: ¿por qué crees que cambian la actitud de los socios? Entonces, esas 3 preguntas las vamos a hacer mientras vemos el video. Aquí ya nos encontramos entonces viendo el video que nos va a permitir abordar las 3 preguntas. Entonces repito, las preguntas son: ¿qué función pueden cumplir los gráficos? La segunda es: ¿qué es lo que satisface a los socios en el primer gráfico presentado? Y la tercera es: ¿por qué crees que cambian de actitud los socios? Veamos. Estas son las ventas del último semestre, queridos accionistas. Bueno, entonces vemos que en este reporte de ventas del último semestre, entonces vamos a hacer algunas aclaraciones aquí sobre la gráfica, son obvias, sin embargo, pues quiero que las noten ustedes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que hablamos de un semestre. Entonces eso es lo que en el eje horizontal de las X, vemos entonces cómo se representan estos semestres. Es este semestre de mes en mes. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 hasta el mes 6. Y vemos entonces el comportamiento ascendente de las ventas, ¿cierto? Desde el mes 1 hasta el mes 6. Es evidente que es un comportamiento favorable en cuanto a las ventas, ¿sí? Y ya aquí podríamos ir pensando en contestar la primera pregunta, porque es que nos dicen cuál es la función de los gráficos. Y la función de un gráfico evidentemente es informar, es representar información sobre, en este caso, sobre las ventas. ¿Y tú por qué no estás alegre con el reporte? Eso mismo pregunto yo. ¿Tú por qué estás tan alegre con el reporte? ¿Y cuál es el reporte de rentabilidad según esas ventas? El comportamiento de la rentabilidad durante el semestre es este. Señor gerente. Bueno, observamos que ya en el análisis de la rentabilidad también está desglosado en 6 meses y vemos que ya ahí se aprecia la variabilidad, ¿cierto? Como en algunos meses es ascendente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí del mes 1 hasta después del 2 más o menos es ascendente, luego desciende más o menos hasta el mes 4, vuelve a ascender. Continuamos entonces viendo el video. Están mostrando entonces, como les decía ahorita, el análisis de la rentabilidad. ¿Y usted por qué se ríe? Es por los nervios, pero ¿nos fue bien o no? Ahora sí que no entiendo. Con el reporte... Bueno, aquí notamos que de pronto hay ciertas inconformidades, ¿cierto? Como que no están hablando el mismo idioma, y es porque evidentemente alguno de los dos no está interpretando bien el gráfico. Entonces, en el primer gráfico vemos un comportamiento ascendente. En este, a pesar de que hay ascensos y descensos, también podemos decir que es un gráfico ascendente, y les voy a mostrar por qué, ¿cierto? El gráfico inicia acá y termina acá. Entonces finalmente vemos que hay un comportamiento ascendente
pero que esa ascendencia es leve, es mínima, ¿cierto? Entonces de pronto es lo que no le complace a todos los inversionistas. Si hubo rentabilidad, si hubo ventas, pero de pronto no son las esperadas. Pero en términos generales, el comportamiento de ambas gráficas es ascendente. Anterior no estabas a gusto, ¿y por qué con este sí? Bueno, no sé si ya les mencioné cómo podrían hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta dice qué es lo que satisface a los socios en el primer gráfico presentado. Entonces, pues lo que lo satisface es que era ascendente, ¿cierto? Un gráfico totalmente ascendente. Y luego la tercera les pregunta por qué creen que cambian de actitud los socios. Porque vieron que si es un comportamiento ascendente. Parece que tú no sabes interpretar los datos de la gráfica y por eso no me comprendes. Sin embargo, ese crecimiento, ese porcentaje de crecimiento es pequeño, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es un análisis general del comportamiento de la gráfica y que ustedes contesten estas 3 preguntitas. Bueno, vamos a detener aquí un poco la grabación y vamos a continuar entonces resolviendo la guía. ¿Listo? Bueno, aquí ya nos disponemos entonces a resolver la actividad 1, ¿sí? Esta actividad entonces nos muestra un gráfico y nos ilustran la situación. Nos la ilustran en este recuadro donde dice un operador de telefonía móvil cobra 500 pesos por minuto y hay una relación del costo del minuto y el número de minutos por llamada. Vamos a ver la representación de esa situación en este gráfico, ¿cierto? En este gráfico, coordenadas, como siempre, la horizontal, ¿sí? Entonces el eje de las X y la vertical, el eje de las Y. Entonces aquí nos empiezan a hacer esas preguntas, ¿sí? Entonces quiero que ustedes aquí estén atentos y vean que en el eje de las X estamos representando entonces los minutos y en el eje de las Y estamos representando el costo por minuto, ¿cierto? Entonces aquí observamos, vamos a cambiar acá de color, por decir algo, que un minuto vale 500 pesos, que 2 minutos valen 1000, que 3 minutos valen 1500 y así, ¿sí? Pues no hay nada del otro mundo allí y vamos a empezar a resolver esas preguntas. Las preguntas no son difíciles, no son complicadas, yo las estoy mirando y creo que con esta orientación que les estoy dando ustedes van a poder resolverlas. Miren, a ver, ¿qué variable está representada en el eje X? Pues se les acaba de mostrar qué variable, ¿cierto? Entonces serían en el eje X, es evidente que estamos representando los minutos y en el eje vertical el costo, ¿cierto? Por minuto. ¿Qué variable está en el eje Y? Pues lo acabé de mencionar. Para la situación dada, ¿qué representa el valor 0 en el eje X? Pues entonces 0, evidentemente, como ustedes lo pueden ver, es 0 minutos, ¿cierto? Y el punto 0 en el eje Y, entonces 0 pesos. Ahora, más adelante nos pregunta qué significa el punto 0,0. Entonces, lo que es lógico, que en el punto 0,0, vamos a ubicarlo acá, el punto 0,0, es algo lógico, pero igual pues aquí lo están preguntando. En el punto 0,0, entonces lo que significa eso, que para 0 minutos, 0 pesos, es algo evidente, ¿cierto? Tener una cosa compleja. Entonces miren que estas preguntas se hacen muy sencillas. Vamos entonces a continuar con esta. Expresa qué quiere decir cada unidad en el eje X, según el contexto dado. Pues vuelven y les preguntan lo mismo. Se dan cuenta que les hacen las mismas preguntas con distintas palabras. Expresa qué quiere decir cada unidad en el eje Y según el contexto dado. Aquí están hablando en el contexto dado, estamos hablando
el minuto por llamada y acá el costo por minuto en el eje Y. Creo pues que no habría más nada que aclarar del ejemplo 1. Sin embargo, si tienen sus dudas, las comentan, yo les estaré respondiendo. Vamos con el ejercicio 2, que describe la cantidad de años, ¿cierto? Una gráfica que se está representando en años, ¿sí? Aquí vemos los años y aquí vemos una cantidad que por la desinformación que hay acá, ¿cierto? Vemos, no sabemos exactamente qué información representan, pero vemos que se está moviendo de uno en uno, de 50 hasta 55, a través de los años 2008, 2009 hasta 2014. Ya el ejercicio 4 es la misma dinámica. Aquí vemos que se está representando la distancia versus el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tomar como el tiempo? El tiempo lo vamos a tomar entonces como la horizontal. Este sería el tiempo. Esta sería entonces la distancia. Vamos a ponerle en este caso D, ¿cierto? Y entonces empezamos a responder estas preguntas acá. Yo aquí les acabo de mostrar, de marcar los ejes, y ya ustedes con esa información podrán seguir contestando las preguntas. Vuelven a preguntarles qué pasa en cero, entonces ya sabemos lo que pasa. Expresa qué quiere decir cada eje. Les hacen nuevamente las mismas preguntas con otras palabras, como ya lo había mencionado. El ejercicio 5 habla de la cantidad de arroz en kilos que una familia compra según el costo por kilo. Las relaciones de kilos de arroz comprado por precio del kilo de arroz, ¿cierto? Entonces es un gráfico que cambia porque vemos que entonces la cantidad de kilos va a disminuir si el precio aumenta, ¿cierto? Entonces evidentemente en el eje, voy a volverles a marcar esto, en el eje vertical hablamos entonces del costo y en el eje horizontal hablamos entonces del precio por kilo, ¿cierto? Entonces vemos que un solo kilo es mucho más costoso que, por decir algo, 5 kilos, ¿cierto? El precio disminuye de acuerdo a la cantidad, y eso es como la información clave allí para poder contestar el resto de preguntas. Bueno, vamos a continuar. Aquí nos hablan de otra, aquí en el mismo problema ya nos ponen otra situación sobre temperaturas extremas. Miren, temperaturas positivas, temperaturas bajo cero, y aquí hay una línea. Entonces vamos a mirar qué pasa allí, ¿cierto? Dice, temperaturas extremas de algunas regiones según la altura sobre el nivel del mar. Relación, la temperatura y la altura sobre el nivel del mar en metros. Entonces, nuevamente les voy a mostrar, que eso es lo clave para que puedan resolver. Les voy a mostrar entonces en qué eje se está representando cada magnitud, ¿cierto? Entonces, evidentemente la temperatura se ve aquí que está en grados en el eje de las Y, en el eje de las X. Entonces, estamos viendo la altura, ¿cierto? En el eje X la altura y en el eje Y la temperatura de acuerdo a la altura. El resto de las preguntas ya son de análisis y ustedes las podrán hacer a partir de esas aclaraciones que yo les acabo de hacer. Vamos a dejar entonces este videito aquí hasta la página 10, y si hay la necesidad, si ustedes lo requieren, entonces por favor me solicitan y les voy a grabar entonces un segundo video para continuar haciendo el resto de las actividades. En este momento pues aquí me están, mi asesora, mi tutora de videos me está solicitando el crédito que me ha estado asistiendo aquí en la parte tecnológica. Entonces
Me toca darle el crédito a Yo le quien, ayudé. a quien me estuvo ayudando pues para la parte tecnológica. De pronto van a disculparme pues si las ediciones y la calidad de los videos no es la mejor, es mi primer video. Espero pues que les sirva. La intención es que ustedes puedan resolver su guía y que puedan hacer un trabajo autónomo en sus casas, pero que también reciban cierta ayuda. Y lo que traté de hacer pues entonces mediante este video fue que aclararle algunos puntos con los que ustedes van a resolver mucho mejor la guía de aprendizaje. Entonces nos vemos en una próxima ocasión.